innegable que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, de dolor y de muerte. Aun cuando examinamos la historia, vemos que lo que ha caracterizado a la historia, quizás más que cualquier otra cosa, es la intensidad del sufrimiento humano. Y eso por medio de diferentes circunstancias, pero principalmente por causa de la violencia entre nosotros mismos, la codicia, entre otras cosas. También por cuestión de cómo ha estado desempeñándose la creación. Hay toda clase de fenómenos que traen sufrimiento al hombre en la tierra. Y por lo tanto no debería sorprendernos que la idea del lamento delante de Dios sea uno de los elementos centrales de la oración bíblica. Y quiero hablar de eso como parte de esta serie, la parte 11 de esta serie que ya estoy prácticamente terminando. Este es el penúltimo episodio que voy a hacer acerca de el llamado, la exhortación a orar sin cesar que he querido hacer con esta serie. Y quiero hablar precisamente de esta idea de la súplica, el lamento en medio de la espera por la redención de Dios. Al principio de todo, de la historia, Dios habitaba entre los hombres y Él mismo, como la fuente de vida y bienestar eterno, era quien garantizaba precisamente eso. Así que al crearse esa separación por la cual Dios se va de la tierra, realmente el santuario de Dios deja de estar en medio de los hombres, pues eso por sí mismo tiene consecuencias desastrosas para la humanidad. Y es por eso que en el centro de la esperanza bíblica está la idea de que Dios vuelva a morar entre los hombres. Y Dios, de hecho, como parte de su plan de redención, ha dispuesto de los medios a base de pactos y promesas, como ya he estado hablando anteriormente. Él ha provisto para lograr todo eso. Y es por eso que hay un lugar particular en la tierra que Él ha escogido para establecer su casa en medio nuestro, otra vez, para el bienestar del mundo entero y para la gloria de su nombre. Ese lugar es la ciudad de Jerusalén. Y es por eso que en la Biblia, gran parte del lamento y la invocación a Dios con relación a hasta cuándo durará esta espera, esa realidad gira en torno, en gran medida, a la ciudad de Jerusalén. En el Salmo 74, por ejemplo, los versos 1 al 10, se le presenta a Dios esta oración acerca de Jerusalén, el santuario, y acerca del pueblo de Israel, el pueblo judío. Se le dice al Señor: oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad, ese pueblo que sacaste de Egipto. Y de este monte Sión, donde has habitado, donde nos diste un preludio, estoy aquí haciendo un paréntesis, ¿verdad?, de lo que sería esa morada eterna de Dios entre los hombres. Continúo, verso 3. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Has puesto sus estandartes por señales. Es decir, otro paréntesis, Dios ha permitido que los hombres pisoteen su propio lugar de morada, es decir, el lugar donde se encontró su templo históricamente. Y hay todo un asunto que forma parte del plan del Señor en cuanto a esto. Verso 7, han quemado tu santuario hasta los cimientos, han profanado la morada de tu nombre. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? Y es interesante, escuchen que esta frase es una apelación a Dios por la que estamos buscando provocar a Dios. De hecho, provocar una respuesta divina al apelar a la dignidad de su nombre, donde por ejemplo en esta próxima frase se le dice al Señor: ¿despreciará el enemigo tu nombre para siempre? Es decir, Dios, es tu nombre lo que está en juego, es tu honor y tu reputación. ¿Permitirás acaso, Dios,
que continúe tu nombre siendo blasfemado entre las naciones y aún en la propia tierra de Israel? Y claro, en última instancia, la respuesta es que no, que Dios va a responder por causa de su nombre para restaurar todas las cosas y traer bienestar y vida eterna a su creación por medio de restablecer su morada entre los hombres. Y vemos que entonces parte central del lamento que se presenta delante de Dios en la espera por la redención tiene que ver precisamente con la restauración de su casa, de su templo entre los hombres. En la actualidad, el templo en Jerusalén no existe, lo que hay son ruinas en la ciudad de Jerusalén. Yo he podido estar ahí, de hecho, este cuadro que ustedes ven detrás de mí es una imagen de lo que queda, unas ruinas de la época romana. Se cree que esta es una de las partes del muro, ni siquiera es parte de la estructura directa del templo en sí, sino que era de los muros alrededor del templo. Y esto es lo que queda, en realidad. Y ninguno de nosotros, especialmente nosotros cristianos gentiles, pensamos en estas cosas como parte de la narrativa bíblica. Pero para el judío, aún para el judío en el primer siglo, en la época de Jesús, y aún para Jesús mismo y sus discípulos, la idea de la restauración de la casa de Dios, de hecho la casa de oración para todas las naciones, cuyo propósito es precisamente reunir a las naciones para que las naciones conozcan a Dios. Créanme, hermanos, nosotros en general no conocemos a Dios. Hay un remanente entre las naciones que se han vuelto al Dios de Israel y apenas estamos conociéndole, porque somos todavía ampliamente ignorantes de sus caminos, especialmente por la gran cantidad de distorsiones, ¿verdad?, que hemos introducido tristemente a la narrativa. Y sin embargo, todavía esperamos por el gran día cuando Él restaure todas las cosas y las naciones seamos traídas a su casa, la cual Él desea que sea casa de oración para todas las naciones. Y en la espera, Dios llama a los justos a mantenerse fieles a Él, aún en medio de la perplejidad del sufrimiento y la persecución contra aquellos que permanecen fieles a ese testimonio. Por eso, en Apocalipsis 6, se le cuestiona a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, esperarás para vengar la sangre de aquellos que han dado testimonio de la verdad? Que se han mantenido fieles a esta historia, a este mensaje que tú le confiaste a los profetas y que confirmaste en la persona de Jesús el Mesías. ¿Hasta cuándo esperarás para vengar su sangre? La sangre de los mártires. Y también la misma narrativa nos llama al lamento en arrepentimiento y remordimiento de corazón. Vemos, por ejemplo, en Joel 2, que a la luz del gran día se nos llama al ayuno, al llanto y al lamento. En otras palabras, a que permitamos que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón acerca de las inclinaciones perversas, los deseos perversos, las ambiciones malas de nuestro corazón y nuestras acciones malas, de las que necesitamos ser lavados y purificados a la luz del gran día. Y la Escritura nos exhorta a humillarnos a Dios con ayuno, lloro y lamento en la espera del gran día, y precisamente porque se acerca el gran día, cuando compareceremos delante de Dios y rendiremos cuentas. Y por lo tanto, es muy importante ver la relación de el ayuno con el lamento y la oración. El ayuno nos debilita y nos duele y expone nuestra mortalidad, nuestra debilidad sale a la luz como ninguna otra experiencia que podamos tener. Cuando por medio del ayuno sentimos la fragilidad de nuestra existencia, y eso con mayor ímpetu nos lleva a humillarnos delante de Dios, y en adición el propio acto del ayuno apela a Dios y de hecho mueve a Dios. Muchas veces tenemos esta idea de que Dios, la opinión de Dios o el corazón de Dios no puede ser movido por medio de la oración y el ayuno, y eso no es cierto. La Biblia, múltiples ocasiones, dice explícitamente que Dios cambia de parecer o Dios es movido por la acción humana. Nuestras acciones son muy importantes en la ecuación divina. En Santiago 4, versos 8 al 10, el apóstol nos da la siguiente reprensión
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Vieron la dinámica? Nosotros nos volvemos a Él con temor y temblor, con súplica y lamento, y Él se acerca, Él ve y responde, de hecho, al clamor del humilde, del que se humilla. Dios no es engañado. Dios no es el diosito de papel que está buscando tirar sorpresitas o cositas lindas a todo el mundo. Dios es el Dios temible que solo responde al clamor del corazón humillado y contrito. Y por eso Santiago continúa diciendo, limpien sus manos de acciones malas, de corrupción, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, los que tienen un pie adentro y un pie afuera, que no se han determinado a volverse a Dios de todo corazón. Purifiquen sus corazones, examinen sus motivos. Y miren lo que dice el verso 9. Aflíjanse. Eso indudablemente implica ayuno, la aflicción, la autoaflicción. La manera más práctica de realizarlo en la Biblia y en la vida en general es por medio del ayuno, de hecho. Luego dice, lamentense y lloren. Se nos llama a esto. Santiago va más allá y dice que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Humíllese en la presencia del Señor y Él los exaltará. Seguramente Santiago no sería, un predicador muy famoso en nuestra época. No tendría muchos seguidores en Twitter. Pero aquí está el propio hermano de Jesús, líder de las iglesias, llamando a los creyentes a esta realidad. Y quiero terminar con un pasaje muy estremecedor para mí personalmente, en Hebreos 5, donde se nos dice que el propio Jesús, el Hijo de Dios, en los días de su carne, verso 7, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, esto nos hace pensar, por ejemplo, en la escena en el Getsemaní, cuando el Señor está a punto de ser traicionado para ser entregado y crucificado y todo eso. Y Él está rogando al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús se doblega a la voluntad del Padre. Y es por eso que por sus méritos, por su nombre, por sus méritos, todos aquellos que se acercan a Dios en Él y por Él tienen asegurada respuesta divina. Y en Él, por eso, la restauración de todas las cosas, la restauración de la morada de Dios entre los hombres ha sido confirmada, como dice Romanos 15, por ejemplo. Pueden luego ver el pasaje. Y es en Él y por medio de Él que buscamos vivir esta vida de oración y súplica y lamento, imitando su ejemplo. No sintiéndonos superiores a Él. O porque ya Él lo sufrió, pues yo no lo tengo que sufrir. Cuando la lógica es completamente contraria. Porque Él lo ha vivido. Porque Él lo ejemplificó. Yo tengo que seguir ese ejemplo e imitarlo. Esa es la lógica del discipulado. Y en este caso, en la vida de oración, en la devoción a Dios, la entrega de nuestro ser a Dios sacrificialmente en la oración. Que el Señor nos halle en sobriedad, con corazones temblorosos, que se lamentan ante el sufrimiento que viene a nuestra vida de muchísimas maneras. Nos lamentamos y le cuestionamos a Dios confiadamente y le cuestionamos precisamente porque sabemos que Él tiene el poder para responder. Y por eso decimos, Dios, ¿por qué no has actuado? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué todavía esto, lo otro? ¿Por qué todavía es tu nombre blasfemado? Porque sabemos de lo que Él es capaz y sabemos lo que Él ha prometido y decimos sí y amén a lo que ha prometido. Y a la luz de todo eso, le hacemos súplica con corazones que esperan pacientemente por la restauración de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera.